El día de hoy vamos a ver entonces el dibujo que un colega nos compartió. En este caso es una pieza de troquelada, una pieza de prensas en la cual esta pieza seguramente es un tipo de soporte o sí es un soporte, en la cual es una pieza bastante gruesa, por el tipo de soporte es bastante grueso. No sé cuántos milímetros tenga ahí, no pude ver en el dibujo, pero sé que es bastante gruesa. Tiene un embutido ahí medio, no es muy profundo, pero sí tiene un embutido, obviamente porque es torquelado, y por el grosor, pues también no se puede hacer un embutido profundo, ¿verdad? La función de esta pieza seguramente es darle soporte entre dos características, entre dos superficies, entre otros ensambles, y pues, no sé en qué parte del auto vaya, pero seguramente nuestro colega que nos compartió este dibujo sí sabe. El chiste es que es eso. Si no, Ignacio, por ahí confírmame o desmiénteme de lo que estoy diciendo, pero yo creo que sí es para eso, ¿verdad? Es un tipo de soporte. Entonces, 3 milímetros de espesor tiene esta pieza, es bastante gruesa entonces, ¿vale? Y esta pieza lo que vamos a hacer es pues, ver cómo está de acuerdo a lo que nos compartieron en el dibujo. Esta pieza nos dice que tiene tres datums A. En este caso nos los marca como datum targets. El datum A1, que tiene un diámetro, una área diametral de 6. Esa es la zona de la superficie que mide y que va a tener contacto con la pieza. Tenemos un datum target A2, que también tiene un diámetro de 6 de área, y un datum target A3 también de diámetro de 6 de área. Entonces, estos tres datums, A1, A2, A3, te forman solamente un datum que se va a hacer el datum A. Son datum targets. El chiste de esto es que sean puntos específicos de contacto en la superficie para esta pieza. ¿Sí? ¿Por qué no es solamente un plano? Bueno, probablemente, o estoy en un 90% seguro, que estos datum targets son puntos de soldadura que van a tener esta pieza al momento de ensamblarse con su contraparte. Como estos puntos van a ser los puntos de soldadura, pues son las partes que van a tener contacto directamente y todas las demás áreas, toda la demás superficie va a poder tener esa variación. Entonces es importante que estos tres puntos sean la referencia para todo lo demás de la pieza. Una vez que ya tengo estos tres datums target, tengo el datum B, en la cual ahorita no os voy a ver los datos, ¿vale? El datum B, pues es el diámetro. Este diámetro que está acá es un diámetro circular. Ahorita no estoy especificando la medida, pero sé que ese es el agujero. Y después tengo el datum, el datum C, el cual es un oblongo, pero aquí me lo marca que es el ancho, no el largo, sino el ancho nada más. Ok, con respecto a estos datums que yo estoy manejando acá, ¿dónde es el origen de la pieza? ¿Vale? Bueno, si recuerdan, yo siempre les he dicho que el origen de la pieza es en la intersección de los tres datums, o sea, del datum A, del datum B y del datum C, ¿sale? De estos tres datums primarios. Entonces, si yo tuviera que intersectar estos tres, aquí sería el datum A, el datum B vendría siendo aquí, y el datum C, recuerden que esto nos genera una línea, ¿verdad? Un eje. Entonces, este eje se proyecta hasta acá, entonces el origen sería en ese circulito, ¿verdad? Ahí sería, ahí sería el origen, ¿vale? Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo estaría orientado el sistema de coordenadas? Y aquí yo voy a tener cuatro opciones, ¿vale? Espero que me puedan comentar ahí en el chat. Quiero ver sus respuestas. La opción A vendría siendo en esta dirección. A esto me refiero con el sistema de coordenadas, o sea, cómo están dirigidos los vectores X, Y, Z. ¿Vale? Entonces, la opción A me dice que es así. X en este sentido, Y en este sentido y Z en este sentido. Muy bien. Después tengo la opción B que me dice así. X en este sentido, Y en este sentido y Z en este sentido. Posterior tengo C y D. Bueno, C y D ya no me los mostré ahí, pero así serían. C me lo marcaría acá y D me lo marcaría también acá en el centro, pero con estos vectores, ¿verdad? En esta forma. Entonces, de acuerdo a estas cuatro opciones que tengo, ¿cuál consideran ustedes que sería la orientación del sistema de coordenadas? Obviamente sabemos que este es el origen, o sea que todos los centros de estos sistemas de coordenadas van a ir acá. Lo único que cambia es la dirección de los vectores de X, Y, Z. Entonces, póngame ahí en el chat, por favor. El C también, ok. Nosotros sabemos que el origen, como les dije, es el centro de acá, ¿verdad? Y si nosotros nos regresamos a la diapositiva anterior, donde nos dice que C es esto, recuerden que C lo que nos está diciendo es que solamente es el datum C, solamente es el ancho,
especificado por el ancho. Por lo tanto, eso significa que el ancho se genera, pues esta superficie genera un plano, ¿no? Un plano, un eje, en exactamente a la mitad de estas dos paredes. Lo que va a hacer es darme la dirección del vector. Por lo general, en metrología, el vector que da la orientación es el eje X, o sea que la correcta vendría siendo la respuesta B. ¿Sí? Esta vendría siendo la correcta. ¿Por qué? Así es como quedaría. O sea, el centro está acá, eso nos queda claro. Este vector, que es el datum C, nos restringe o nos da el datum X. Y el datum Y viene a 90 grados en sentido opuesto al reloj, ¿saben? A los conocidos del reloj, con respecto al eje X. Sentido opuesto, o sea, si aquí está mi X, sentido opuesto vendría siendo a este lado, entonces a 90 grados está el eje Y. ¿Okay? Esto es en cuestión de metrología. O sea, en metrología, por lo general, todos los softwares lo manejan así, en la cual el origen, bueno, el plano A es la nivelación. El datum B vendría siendo el origen y el datum C te da la rotación. Entonces, ustedes saben, ya vieron que este eje podría estar rotando, ¿verdad? Alrededor de esta pieza. Pero al momento de decirle, sabes que te tienes que llegar con la línea media de este ancho, entonces ese vendría siendo el eje X. Y el eje Y, repito, a 90 grados en sentido opuesto al reloj con respecto a este eje. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasaría ahora si el datum C ahora es así? ¿Se dieron cuenta cómo ahora el oblongo que anteriormente estaba en sentido diagonal a este, o sea, en la misma dirección que el agujero, en sentido del agujero, ahora está en sentido opuesto, o sea, 90 grados? ¿Cómo creen que sería ahora el sistema de coordenadas? Nuevamente tengo cuatro opciones. Tengo la A, B, C y D. Entonces, ¿cuál creen que sería? C. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, vamos a ver con A, dice que no, B tampoco, D tampoco, y me dice que C es correcto. ¿Sale? Vamos a ver por qué. Sabemos nuevamente que el origen es acá. Me dice que es el ancho de este oblongo, ¿verdad? Al decir el ancho se refiere a estas dos superficies. ¿Sale? La superficie inferior, la superficie superior. Estas dos superficies lo que nos buscan dar es el plano medio o el eje medio, que es una línea o un plano equidistante a estas dos superficies. Lo que está haciendo es darme la dirección del vector X. ¿Sale? Entonces, el vector X va a ser en la misma dirección que este. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ponerlo aquí con mi lapicero. Que si, a ver, vamos a suponer que el oblongo estuviera así, el eje vendría siendo así. Entonces, el eje X tendría que ser paralelo a este. ¿Sale? El eje X, ¿vale? Entonces, en este caso es así, ¿vale? Eso es por estándar de metrología de las máquinas de coordenadas principalmente. Otra cosa importante que puedo mencionar acá, que esto sí es totalmente metrología, tiene que ver mucho con la forma de palpado. ¿A qué me refiero con la forma de palpado? O sea, ustedes saben que hay máquinas de medición por coordenadas, las CMMs. La CMM lo que hace es que a través de una esfera para generar una línea, pues tienes que tocar dos puntos. Voy a suponer que toco primero esta parte y después esta parte. Son dos puntos, me generan una línea, pero la estoy generando de derecha a izquierda. Luego me vengo para acá abajo, punto, punto, entonces me genera otra línea, igual de derecha a izquierda. ¿Vale? Eso quiere decir que el vector va a ser en dirección de derecha a izquierda. Si yo lo hiciera en forma opuesta, hubiera palpado primero acá y después acá, y viceversa, acá y luego acá, el vector ahora vendría de izquierda a derecha. Entonces, el eje X positivo vendría para este lado. ¿Sale? Esto es por cuestión de metrología en las máquinas de medición por coordenadas. ¿Hasta aquí alguna duda? Otra forma de la pieza. Ahora es el oblongo. Está en la misma forma que lo habíamos visto en la forma anterior, pero ahora el datum C, a diferencia de este, que nos decía que era el ancho, ahora cómo está, nos dice que es el largo. Datum C es el largo. Nuevamente, lo que me está diciendo ahora es que el largo me genera un punto medio de las tangentes de estos radios. ¿Vale? Entonces,
el sistema de coordenadas vendría en ese sentido, que desde el centro hacia acá buscaría el punto medio de estas dos tangentes de los radios. Y eso lo que haría es darme el sentido de rotación de la pieza. ¿Sí? Obviamente de X, ya 90 grados opuestos al reloj, el eje Y. ¿Vale? Entonces, vean cómo el oblongo puede tener diferentes localizaciones y con respecto a la forma en la cual se acote, también tiene diferentes tipos de alineaciones en cuestión de sistemas de coordenadas. Entonces, es muy importante que tengamos mucho cuidado con eso, ¿vale? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Yo ya sé que entonces mi dibujo está así, ¿vale? Ahora, el oblongo ya lo desplacé en esta forma, va a ser el ancho del oblongo es lo que va a dar la dirección. Entonces, lo que me dice esto es que al momento de poner mi sistema de coordenadas no es así, sino que es así. ¿Por qué? Porque el eje X tiene que estar orientado a la línea o el plano medio de estas dos superficies, el oblongo, ¿vale? Por lo tanto, esto lo puedo poner también así y queda claro, en el cual ya tengo mi eje X, ya los tengo en una forma ortogonal y así ya sería más fácil de comprender, ¿verdad? Muy bien, una vez que ya tengo mi pieza bien localizada, comienzo ahora sí con mi pieza a diseñar el GDT de esta pieza. Yo tengo que esta pieza va a tener tres datums A1, A2 y A3 con un área de contacto de 6 grados, de 6 de diámetro, ¿vale? Bueno, está acá A1, A2 y A3. Pero antes de eso, yo tengo un origen. Este origen va a ser acá, que es de este agujero. De este agujero al centro del A1, me dice que va a estar a 7, ¿sí? Lo pongo en dimensión básica porque quiero que sea lo más exacto, ¿no? Exactamente a 7 milímetros. O sea, que de acuerdo a la alineación que ya puse, o sea, hice este agujero, después hice este oblongo, tengo mi sistema de coordenadas, y con respecto a ese cero, recorro hacia la izquierda 7 milímetros, y ya tengo en vector, en el sentido X, ya tengo la localización de la 1. En el sentido Y, oye, lo tengo a 2 milímetros, ¿vale? Entonces yo ya tengo la primera localización del área de 6 milímetros, que va a ser mi datum A1. Después, tengo mi datum A2. ¿Sí? El datum A2, que es ese, lo tengo a 33 milímetros con respecto al centro, ¿sí? En X positivo, o sea, hacia más en X, y en Y lo tengo a menos 33, o sea, que del centro hacia abajo lo tengo a 33. Ya tengo localizado el datum A2. Y por último, el A3, ¿sí? Ah, perdón, aquí hay otra cosa importante, como también tengo que hablar un poquito de dibujo, pues les quiero hacer notar esta parte, ¿no? Si se dan cuenta, yo tengo 2 y 33, lo puse en una forma escalonada. Otra forma en la cual se puede hacer esto sin perder la estética, o mejor dicho, para mejorar la estética, podría ser así, en la cual yo alineo las flechas, las pongo alineadas y pongo la dimensión de 33 acá y a través de una línea de extensión saco la dimensión de 2. Esto es para que no se vea en esta forma escalonada, que no está mal, pero también puede ser aceptado, ¿vale? Entonces aquí sería como ustedes lo prefieran. Si tienen un espacio suficiente, lo pueden poner así. Si es un espacio restringido, lo pueden poner así, ¿sabe? Esto se entiende que esta dimensión, este ancho, es de 2, o esa distancia, perdón. Una vez que ya tengo eso, voy a colocar el datum A3 y sé que del centro hacia la derecha, o sea, en X positivo va a estar a 40 y en Y va a estar a 6 milímetros. Ahí está. Entonces ya tengo localizado el A1, el A2 y el A3. Perfecto. Después de esto me dice que el origen, que es mi datum B, va a tener una medida de 10 más 0.1 más 0.3 o 10 más 0.3 más 0.1. Ok, aquí es una pregunta en sí. ¿Cuál de estas dos, si se dan cuenta, la tolerancia es lo mismo? Si a 10 le sumo 0.1, me va a dar 10.1. Si a 10 le sumo 0.3, me va a dar 10.3. En la opción B, a 10 le sumo 0.3, me va a dar 10.3. A 10 le sumo 0.1, me va a dar 10.1. O sea, los límites son los mismos, 10.1 a 10.3, en cualquiera de las dos opciones. Aquí la pregunta es, ¿cómo es la forma correcta del formato de tolerado en cuestión de que qué número de estos dos va abajo? ¿El número mayor va a abajo y el número menor va arriba? ¿O el número mayor va arriba y el número menor va abajo?
¿Cuál de estas dos opciones creen que es la correcta? ¿A o B? Lo veo en el chat, por favor. ¿B? Es la opción B. B, todos B. Perfecto. La B es la correcta. Este es un punto importante que quería tocar desde la otra ocasión, en la cual es importante que sepan que el límite inferior, o sea, el valor que te va a dar el límite inferior siempre tiene que ir abajo. El valor que te va a dar el límite superior siempre tiene que ir arriba. Esto sería incorrecto, ¿sale? No, se entiende. Yo sé que si ustedes sacan esto, se va a entender en algún momento, pero por cuestión de norma, esto es lo correcto. Otro caso. Ahora lo tengo como dimensiones límites. Este anterior era tolerancia más menos. Ahora lo tengo como tolerancia límite, en la cual pues tengo los límites de tamaño. Tengo 10.1 a 10.3. O opción B, de 10.3 a 10.1. Nuevamente, ¿cuál de estas dos opciones es la forma correcta de acotar? ¿La A o la B? Ok, perfecto. Exactamente, la A es la correcta. La B sería incorrecto. Nuevamente, aunque se entiende cuáles son los límites de tamaño en cualquiera de las dos, por norma siempre se tiene que empezar por el tamaño más chico y después por el tamaño más grande. No importa si es una característica interna o externa, ¿vale? Entonces, una vez que ya vimos estas dos reglas, que son parte de la norma de la 1.28, entonces, de la ISO 1.28, entonces ya sabemos que esto va a ser así. Y pues aquí ya lo que importa es, no importa cuál formato pongamos, solamente hay que respetarlo, ¿verdad? Ahí está. Tengo mi datum B, que es este agujero, y va a tener una medida de 10 más 0.3 más 0.1. Una tolerancia más o menos, pero es unilateral positiva. Posterior a ello tengo este, el ancho, el largo del oblongo. El largo del oblongo le voy a poner una tolerancia de 15 más 0.1 menos 0.1. Esta es una tolerancia más o menos bilateral igual, ¿no? En bilateral porque es hacia ambos lados, igual porque es la misma acumulación. Ese es el ancho del oblongo, o mejor dicho, el largo del oblongo, y el ancho vendría siendo 8 más menos 0.1. ¿Sí? Lo puse así, más 0.1 menos 0.1. Lo correcto también podría ser que se pusiera más diagonal menos 0.1, nada más para evitar que se pongan dos veces el valor, ¿sale? Entonces, esto también podría mejorarse. Yo tengo el largo y el ancho de este tamaño, de este oblongo, pero si se dan cuenta, en esta parte, como que se confunde un poquito, se atraviesa. Entonces aquí como que podemos generar un poquito de confusión, más que nada si sacamos copia de la copia de la copia del dibujo, entonces vamos a tener problemas al último, ¿verdad? Entonces lo ideal es que acuérdense que perdón, el diámetro de 8, el ancho de 8 va a ser el datum C. Regresando a lo que les decía, lo ideal es que esta parte pues se mueva, ¿verdad? Que no se crucen. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos generar así, en la cual primero la dimensión menor la ponemos antes de la dimensión mayor, no en tamaño, simplemente de longitud, ¿no? De la pieza. Entonces ponemos primero esta y después esta, y aquí ya como que se entiende mejor. Esto es mejor que hacerlo así para no confundirse tanto. ¿Sí? Entonces ya tengo eso, es una forma adecuada. Yo ya sé que el ancho del oblongo que mide esto es el datum C. Otra forma podría ser hacerlo así. Perdón. Ahora lo que quiero, ya que tengo esto, es localizar obviamente el oblongo, ¿verdad? Tengo que dar una posición. Esa posición. Yo, al momento de poner la posición, pues obviamente lo tengo que poner junto a la dimensión de 15. Al momento de ponerlo junto al 15, pues ya me estoy encimando acá, ¿verdad? Entonces hay que mover eso. Lo puedo poner así. Sí se puede, pero esto no es muy común. Se llega a poner una línea de extensión tan grande, no es muy adecuado. Entonces se recomienda mejor moverlo así, ¿verdad? En la cual pues, se dan cuenta la dimensión la subí y el datum C lo estoy poniendo alineado a la flecha de cota. Entonces con esto ya sé que el datum C es el plano medio o el eje del oblongo y es también la dimensión esta. ¿Vale? Entonces esto es correcto. Ya tengo eso, y ahora sí, lo único que me hace falta es saber la localización de este oblongo, que me dice que está a 30 con respecto al centro, que es del datum B, ¿verdad? Entonces, con respecto a este, va a estar a 30.
pero está aquí muy encimado, entonces lo único que vamos a hacer es subirlo un poquito para que quede así. Perfecto, ya quedó. Y así sería ya prácticamente nuestro dibujo. Posterior a ello pueden venir otras características a controlar, pero pues va a comprender cómo es esto de la posición. Si se dan cuenta ahorita, la posición solamente está aplicada a la dimensión de 15 y no a la de 8. ¿Por qué? Yo tengo esto de 15 y me dice que la posición es de 6. ¿Qué querría decir? De la localización técnicamente exacta que está a 30 milímetros con respecto a ese va a ser mi Z. Yo tengo punto 3 hacia la derecha y punto 3 hacia la izquierda, en la cual el centro de ese agujero, de ese oblongo, se va a poder desplazar. ¿Vale? Esa es la localización, eso es lo que me está controlando esta posición. Es decir, que ese oblongo puede estar en esta parte y estaría bien, en esta parte estaría bien, o al centro estaría perfecto. ¿Vale? Entonces, dentro de un área de 6, ahí se puede mover. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué no puedo ponerle a al ancho, ¿por qué no le puedo poner también una tolerancia de posición 0.6? Bueno, del X valor. ¿Por qué es incorrecto? ¿O qué pasaría si le pongo una tolerancia de posición? Contra A y B, ¿no? O sea, obviamente. ¿No? Bueno, si fuera eso, pues, ¿qué nos diría? Primero que nada entiendan que como esta flecha de acotación está en este sentido, la tolerancia de posición, al no tener ningún símbolo antes de la tolerancia de 0.6, es un ancho, ¿sí? En este sentido, por eso lo pusimos así, porque es ese ancho. Ahora que tengo este de 8, la acotación viene en este sentido, en sentido vertical. Por lo tanto, la tolerancia vendría siendo en este sentido. Igual, este es 0.6. Y tú dices, ok, si yo le pongo esto, significa que este centro de este oblongo, en ese sentido, se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo con respecto al ideal de 30. Pero, si recuerdan, si ese estuviera ahí, ¿qué pasa con el sistema de coordenadas? Pues obviamente gira. No sé si se alcanza a ver ahí, pero ya gira un poquito. Este giro, ¿qué quiere decir? Pues obviamente, como este centro del agujero te da la dirección del vector en X, pues al momento de estar más arriba, quiere decir que este eje se va a ir al centro. Por lo tanto, todo lo restante se tiene que acoplar a eso. Entonces, no tiene caso que yo le ponga aquí una tolerancia de posición, porque como este es mi datum, o sea, el que me va a dar la dirección del vector, la orientación del vector, si yo por más que lo suba, pues este siempre va a rotar hacia el centro de este oblongo, entonces no tiene caso. Bien, continuamos entonces. Entonces, por eso no tiene caso ponerle posición ahí, porque ese nos fija la rotación. Muy bien. Entonces lo dejamos así como estaba, sin posición, este sí con posición, para que podamos controlar la longitud de este agujero, de localización de este agujero oblongo y demás. Después de esto, ahí en el dibujo que me compartieron, tenía una área sombreada, un área con un hatcheado, dicen, en la cual nos dicen, esa área que tiene una sombra específica, se va a controlar el perfil de superficie de X valor de tolerancia contra los datums A, B y C. Esto es correcto. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y posterior a ello también nos dice esta parte, ¿sí? Esta parte también tiene un hachado y este va a tener un perfil de superficie de 0.8 contra A, B y C. Bueno, ahorita vamos a explicar estos dos con qué significaría. Pero pues obviamente hay que ver en una vista isométrica. Para ello me voy a apoyar en un dispositivo de control. Voy a suponer que yo tengo una base X, una base de acero, aluminio, en la cual ahí voy a empezar a colocar mi pieza y sobre esa base voy a hacer todos mis fixtures, mis nets, mis simuladores de la función del datum, etc. Entonces, primero empezamos con el datum B. ¿Por qué el datum B? Porque ese es el origen. Con respecto a este datum B, yo sé a qué distancia va a estar localizado el A1, el A2 y el A3, ¿verdad? Entonces, el datum B va a ser un agujero, ¿sí? En este caso estoy poniendo un perno con un agujero, en el cual en ese agujero se va a meter el piloto de un perno cónico, ¿vale? Como lo que quiero es que sea, que entre justo, le voy a dar solamente
una dimensión ISO, una tolerancia ISO, que va a ser una dimensión de 5H6. Acuérdense que estos son tolerancias ISO. Espero que hayan visto la sesión pasada en la cual expliqué cómo se manejaba esto. No fue la sesión pasada. Ah, no, sí, fue la pasada, ¿verdad? Fue el jueves todavía. Bueno, después de yo sé que voy a poner el datum C. El datum C también va a tener una misma dimensión porque quiero que sea un agujero con ajuste en la cual va a entrar el piloto del perno localizador. Y ese agujero va a estar localizado si lo podemos, los centros de esos dos agujeros están localizados a 30 y nada más a 30. ¿Por qué a 30? Déjenme lo muestro otra vez, porque esto sí, así está. A 30, o sea, la distancia de este agujero al centro de este oblongo es de 30, ¿sí? Aquí es un oblongo y yo aquí lo puse como un círculo. ¿Por qué? Porque no me interesa que es oblongo, solamente voy a controlar sobre este vector, no el oblongo como tal, entonces solamente quiero que localice el centro de ese oblongo. Por eso lo estoy poniendo así. Ya está 30. Ahora, eso ya me genera un eje, sale un eje vertical, y yo sé que ahí voy a empezar a colocar mi datum A1 con un área de 6 de contacto, ¿sí? Y el centro de esa área va a estar en este sentido A2, y en este sentido va a estar A7, que es lo que nos manejaba el dibujo. Se me olvidó poner aquí normalmente siempre pongo un botón para poder ver la lista del dibujo, la verdad ahorita se me pasó, pero pues, ahorita podemos ver el dibujo, ¿sí? Entonces, ya tengo la locación del A1, después tengo el A2, que también es un área de 6 de superficie, y va a estar a 33 y a 33. Y por último, el A3, ¿verdad? Que es igual un área de 6, y ese va a estar a 6 y a 40. Si se dan cuenta, siempre la referencia fue este centro, me generan el eje, y en ese me genera la distancia, ¿verdad? El sistema de coordenadas. Y este es en una forma ortogonal, también lo mismo. Entonces ya tengo prácticamente el origen, el datum B, el datum C, y los datums A1, A2 y A3, ¿verdad? Entonces ahí sería mi sistema base. En una vista superior se vería así. Tengo mi pieza, y se vería así, donde aquí tengo el A1, perdón, el B, con el agujero 5H6, el A1 con una superficie de 6, que está a 7 milímetros, y A2 acá. Después tengo el A2, que también tiene un área de 6, ese está a 33 por 33, ¿sí? Y por último el A3, que también tiene un área de 6, que va a estar a 40 y a 6 milímetros. Después, a 30 milímetros del origen B, del datum B, tengo el otro agujero, que también va a ser el datum C. A este sí le voy a dar tolerancia. Si recuerdan, le había puesto yo un 5H6, pero le voy a dar tolerancia de posición. ¿De cuánto sería la tolerancia de posición? Vamos a ver el dibujo. Este es el dibujo. Ahí está. Y aquí me dice de cuánto es la tolerancia. La posición es de 0.6 contra A y B. Por lo tanto, cuando haga yo esto, aquí a este le voy a aplicar igual una tolerancia de posición contra A y B, pero en lugar de poner 0.6, solamente voy a manejar el 10% de ese 0.6, que sería 0.06. Entonces, con esto yo ya le estoy dando el 10%, que quiere decir que cuando yo haga el maquinado y el ensamble de este dispositivo, el centro de este agujero lo tengo que localizar máximo en un área en un ancho de 0.06 con respecto a los 30 milímetros del datum B. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Estamos bien? Entonces ya quedó así, y ahora sí. Se coloca la pieza, más o menos se vería algo así, ¿sí? En una vista isométrica vendría siendo algo así, y yo les he dicho que vamos a poner ahí los pernos localizadores, ¿verdad? Son unos pernos cónicos que, al ser cónicos se van ajustando sin importar el tamaño del orificio, van a buscar centrar ese agujero con respecto a la referencia del piloto que habíamos puesto, ¿verdad? El de 5H6. Ya tengo eso, ya lo localicé. Después, por los clamps. El clamp A1, ¿sí? El clamp A2 y el clamp A3. ¿Qué es importante de colocar los clamps? Que las cabezas de estos clamps estén exactamente localizados en donde están los datums A1, A2 y A3, o sea, exactamente alineados.
¿Para qué? Para que ahí ejerza la presión adecuada. Acuérdense que si de acuerdo a lo que les digo, que esta pieza, aquí son puntos de soldadura, entonces lo que el clamp hace, el clamp es una palanca que ejerce cierta presión. Lo que el clamp hace es empujar exactamente en estos puntos y simular como si estuviera generando una unión forzada exactamente en esa parte, ¿verdad? Sí, sí, no, Germán, sí, son puntos de soldadura. No sé si has visto el ensamble de esta pieza. Germán, por ahí me confirma nada más. Si ya has visto el ensamble de esa pieza, exactamente, sí, son puntos de soldadura. Ajá. Entonces, esa pieza se ensambla en otra parte y esos A1, A2 y A3 son puntos de soldadura que lo que hacen es forzar la superficie al contacto exactamente en esas áreas. Entonces, por eso también es importante que los clamps estén localizados exactamente ahí, ¿vale? Y ya tengo esos y después me decía que yo tenía un área sombreada, esta área sombreada que está acá, lo voy a poner ahí, y me decía que ese era un perfil de superficie de 0.6 contra ABC. Entonces, aquí en mi dispositivo lo que voy a hacer es poner como una placa que simule la misma forma del área sombreada, ¿sí? Separada a una distancia que por lo general está entre 5 milímetros o 3 milímetros. O sea, de la pieza ideal se pone la placa y el espacio que hay entre la pieza y la superficie de esta placa debe de ser de 5 milímetros o de 3 milímetros. Esta por lo general lo define el cliente. Por ejemplo, Volkswagen y Audi te piden que sea de 5 milímetros, pero he visto dispositivos de control que te piden que sean de 3 milímetros. No he visto otros dispositivos que sean diferentes a esos dos, o sea, solamente de 5 o 3 en la forma ideal, ¿verdad? Entonces, ya tengo la distancia, ya sé que esta placa, con respecto a la pieza ideal, es de 5 milímetros la distancia, y ya quedó así. Después también me decía, se vería algo así, ¿verdad? Si es como quedaría esto. Y eso va a tener, obviamente, hay que darle una tolerancia geométrica en el dispositivo de control. O sea, yo cuando haga esto, va a tener una forma, ¿sí? Y esta superficie, te voy a meter el perfil de superficie del 10% de la tolerancia geométrica de la pieza. Si era 0.6, pues ahorita le pongo 0.06 contra A, B y C, considerando que A son estos tres, B vendría siendo este y C sería este. Entonces, con respecto a nuestro sistema de coordenadas del dispositivo, esta superficie debe de tener un error máximo de 0.06. Mi pieza ya quedó así. Y después me dice esta parte, ¿verdad? Toda esta superficie, que también tenía una tolerancia de perfil de superficie de 0.8 contra A, B y C. Eso lo que voy a hacer es controlarlo a través de módulos, algo así como esto, en la cual el espacio, o sea, esto que se ve verde, es prácticamente como si hiciera un offset o como si tomaran el modelo de la pieza y lo aumentaran, ¿verdad? Lo hicieran más grande. ¿Qué tanto? El chiste es que entre esta superficie y la pieza ideal también quede un espacio entre 5 milímetros o de 3 milímetros, cualquiera de los dos, ¿sí? Una vez que ya quedó ese espacio ideal, se genera la forma perfecta, lo más perfecta posible, y obviamente también va a tener una tolerancia, en este caso va a ser de 0.08, ¿sí? Y se va a evaluar la pieza a través de fillers, se les llama fillers o son prácticamente gónogos, ¿no? En la cual el verde debe de pasar, ya saben, y el rojo no debe de pasar. Son dos pernos con dos tamaños diferentes. Este tamaño va a ser el más chico, este tamaño va a ser el más grande. Este tiene que entrar. Si no entra el verde, quiere decir que la pieza está mal. Este rojo no debe de entrar. Si entra, quiere decir que la pieza está mal. Ese filler lo que se hace es colocar ahí y meterse entre el dispositivo y la pieza, ¿sí? Repito, el rojo no debe de entrar, el verde sí debe de entrar. Si lo viéramos en el dibujo, pues vendría siendo quito la pieza. Esto se quedó así con 0.06, perfecto. Y generamos el módulo. Si se dan cuenta, tiene una forma pues, casi perfecta a la pieza, ¿verdad? Y esto va a tener el 10% de 0.08, la tolerancia de 0, en la pieza era 0.8, aquí le voy a dar el 10% que va a ser 0.08, y esto lo vamos a evaluar contra, obviamente comparándolo contra el modelo CAD, ¿verdad? El modelo matemático de la pieza. Y una vez que quedó eso,
sería el dispositivo de control, sería así. Muy bien. ¿Preguntas?